No sé qué pasó ahí. Pero bueno, con los que estamos, vamos a empezar. Porque no podemos retrasarnos. ¿Ok? Ok. Los que quieren aprender, listo. Bueno, muchachos, no sé de los que estén aquí, no sé si de los que estén aquí, cuáles fueron los que faltaron en la clase pasada, o si todos los que están acá fueron los que asistieron en la clase pasada. De todas formas, se grabó, pero en la parte de relaciones, que era una parte muy importante, no se grabó muy bien. Hasta ciertas partes no se grabó muy bien por problemas de internet y estas cuestiones, ¿ok? También nos quedó faltando la parte de normalización. El día de hoy vamos a ver muy por encima esto, porque a pesar de que no se grabó muy bien, está ahí grabado, entonces quien no pudo asistir en esa clase, tiene que checarlo. Entonces, para no perder tanto tiempo en esto. Y vamos a ver algo sobre esto de normalización, pero rapidito, realmente. A ver, ¿qué más hay acá? Esto nada más. Y esto, ok. Bueno, déjenme compartir toda la pantalla. Mejor, déjenme compartir toda la pantalla porque quiero sacar un programa acá, el programa de diagramas de la otra vez. Quiero sacar el programa de diagramas. Ok, a ver. Me dicen si se ve o si no se ve, ¿ok? De todas formas. Entonces, a ver, 10. Okay. Este era el programa de diagrama que nosotros estamos utilizando en la otra clase, que les dije que pueden utilizar para hacer sus diagramas o si quieren utilizar otros diferentes en la web, sus diseños de base de datos, que es un paso muy importante, el diseñar las bases de datos antes de hacerla, pues, como tal, en SQL. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Lo importante que vimos realmente fueron respecto a las relaciones. Vimos que existían diferentes tipos de relaciones. La relación uno a uno, que prácticamente nos indicaba cuando existía una relación entre dos tablas o registros entre dos tablas. Recuerden que cuando nosotros hablamos de registros nos referimos a una entrada individual de datos, o sea, una fila, como en el Excel, una fila de información. Eso es el registro, ¿bien? Entonces, nosotros habíamos visto un ejemplo, por ejemplo, que un empleado tiene una nómina, sabiendo que en la nómina está información de ese empleado, como su salario, su banco, y todo lo que tiene que ver con respecto a la nómina del empleado. Bien, sabemos que esa nómina le pertenece a ese empleado y únicamente a ese empleado. No, no puede existir dos empleados diferentes que tengan la misma nómina. No, debería ser único para cada empleado. Además, sabemos que un empleado nada más podía tener una sola nómina. Es algo que se supone que es así. Por lo tanto, ese era un ejemplo, un claro ejemplo de la relación uno a uno, de que un empleado tiene una nómina y una nómina le pertenece a un empleado, pues. Ok, entonces, acá lo habíamos visto cómo era, si lo fuésemos a diagramar, obviamente esto era más que nada para mostrarles, en el caso cuando ustedes vayan a diagramar esta relación uno a uno, que se hacía de esta manera. Una tabla empleado, una tabla nómina, y se hacía una conexión uno a uno, como ven acá está el uno y el uno, entre las claves primarias de las dos tablas. Bien, se veía raro, pero les indiqué que esa era la manera de diagramarlo. O sea, estamos hablando del diagrama. Obviamente, a la hora de pasarlo a tablas dentro de una base de datos, debe de existir una columna de clave foránea, ya sean empleados o ya sea en nóminas. En la clase anterior yo les pregunté eso y ustedes me dijeron la mayoría que estaría en, no recuerdo, creo que empleado. Creo que sí me dijeron la mayoría en empleado, ¿ok? La cuestión es que la columna, cuando vayamos a colocarla dentro de una base de datos como tal, tiene que existir, la columna de clave primaria tiene que existir en alguna de las dos tablas. Pero
cuando hablamos en términos de diagramación, la relación se coloca de esta forma. Bien, les dije que iba a hacer un repaso rápido nada más. No voy a profundizar en el tema porque ya lo hice en la clase pasada. Entonces, el uno a muchos o muchos a unos es sencillo realmente. Habíamos visto que, por ejemplo, un empleado, o mejor dicho, muchos empleados pueden pertenecer a un departamento, pero solo a uno. Por ejemplo, estos empleados que están acá, Pedrito, Juan y Sofía, pertenecen al departamento de marketing, pero Arturo al de informática. La relación que nosotros veíamos acá, o la podíamos leer de la manera en que un empleado, o mejor dicho, muchos empleados, pertenecen a un departamento. Y en un departamento pueden haber muchos empleados. Algo que tiene lógica. Y vimos cómo era que se diagramaba, ¿cierto? En este caso, les indiqué que la columna de clave foránea siempre va a recaer en la tabla donde cae la N. Como ven, acá la N cae en empleados y acá cae en empleados. Por lo tanto, en la tabla de empleados iba a estar la columna donde se iba a contener las claves foráneas de departamento. Bien, ok, esto lo estoy haciendo realmente rápido, pero ya yo lo había explicado en otro momento. Uy, por a ver, déjame volverlo a abrir porque se quedó pegado en esa parte. Pero ajá, nada más estamos haciendo un repaso de lo que vimos en la clase anterior, por lo menos de las relaciones, para recordarlo, que es lo que más me interesa que ustedes recuerden. Y por último, muchos a muchos. Les indiqué que en muchos a muchos no se puede diagramar ni se puede implementar directamente en una base de datos. Les mostré un ejemplo y les dije el por qué. Les dije que cuando nos encontremos en una relación muchos a muchos, lo que tenemos que hacer es convertirla a uno a muchos. Les di un ejemplo de cuál sería una relación muchos a muchos, por ejemplo, de estudiantes y cursos o materias, como ustedes quieran decirlo. En el caso de que muchos estudiantes pueden inscribirse a varias materias y en varias materias pueden haber muchos estudiantes, que es cierto. Pero entonces les dije que esto se tenía que convertir en uno a muchos. Y la manera para convertirlo en uno a muchos era creando una tabla intermedia. Como ven, la tabla intermedia recibía el muchos de cada tabla. Es decir, que tenía las columnas de clave foránea, como vemos acá, como les había mostrado en la clase anterior, ¿cierto? Y en esta tabla intermedia es que iba a existir la relación entre un estudiante y la materia que estés viendo. Yo les mostré un ejemplo de cómo se verían los datos dentro de la tabla y habíamos visto claramente que la clave primaria no iba a dar problemas y que íbamos a poder identificar correctamente cuáles estudiantes veían cuál materia o qué estudiantes veían tal materia de una manera sencilla y no íbamos a tener ningún tipo de problema. ¿Ok? Eso es lo que habíamos visto de sobre relaciones. Los que estaban en la clase pasada y los que vieron el video, eso es lo que uno ve de relaciones. Más nada, les estoy dando un repaso para que refresquen cuáles eran las relaciones que estaban. Obviamente esto es muy rápido, pero lo importante es que nos habíamos quedado en la parte de normalización. Bien, ya sabemos las relaciones y sabemos más o menos cómo crearlas, o por lo menos en diagrama. Bien, entonces, les había dicho que la normalización, muchachos, son unas reglas, ¿cierto? Son unas reglas de diseño que nos ayudan a evitar algo que se conoce como redundancia, que son datos repetidos, y mejorar la integridad de datos. Si recuerdan, en la clase pasada les hablé sobre qué era integridad de datos, que era precisamente que los datos estuvieran correctos, pues no hubiesen desconexiones, que hubiese unicidad y esas cosas. Si recuerdan, había tres tipos de integridad, como se las nombré, de dominio referencial, que era por claves foráneas, y de identidad, que era que tienen que ser únicos los datos, no pueden repetirse las claves primarias. En pocas palabras, la integridad es que los datos estén correctos.
Entonces la normalización nos ayuda a que los datos estén correctos. Bien, existen tres formas. Le dicen así, formas o formas normal. Yo realmente, o sea, voy a ser sincero con ustedes, no es que yo me las sepa de memoria, realmente tuve que buscarlas para poder escribirlas acá, porque llegado a un punto es como patrones de diseño que ya tú interiorizas. Es decir, como que ya tú te das cuenta que eso no se ve bien y que no debería estar hecho de esa forma. Ok, ves una tabla con ciertos datos y ya tú te das cuenta por tu propia mano, lógica y ciencia que no está bien. Esta normalización, por decirlo automáticamente, por lo menos así me pasa a mí. En mi parte, yo no me lo memoricé por formas normales, pero acá los tengo nada más para mencionarlo, ¿ok? Pero lo interesante es ver casos tablas que no están bien y cómo sería la manera correcta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que se supone que es la primera forma normal o la primera regla de normalización. Pero acá vemos claramente el error. Esa forma nos dice algo como que las columnas tienen que tener valores atómicos. Cuando se refiere a valores atómicos, quiere decir que una columna debe de tener otro valor, ¿ok? Si esa columna va a tener apellido, primer apellido debe tener primer apellido, no debe tener más valores, ¿ok? Debe ser atómico en ese sentido. Y también nos indica que no debemos de repetir información, data, en otras columnas dentro de la misma fila. Eso es lo que nos indica. Ok, pero ¿cómo se ve esto? Como vemos, déjenme agarrar esto acá, claramente el error de acá. Identificamos la columna ID pedido, productos y cantidades. ¿Qué sucede acá? Como vemos, acá, bueno, podríamos intuir que es una tabla de pedidos, por eso dice acá ID pedido, pero acá en productos, den cuenta que están concatenando los dos productos. Suponemos que son los productos del pedido, o sea, lo que se hizo en el pedido. Está en la misma columna, en la misma fila, por decirlo, en la misma fila, en la misma columna está anexado los productos, obviamente, o sea, camisa, pantalón, coma zapato, coma algo, coma aquello. Obviamente eso no debe estar así, no puede haber un coma algo, como algo, como algo, no es lo correcto y no es lo ideal. Tiene que ser atómico, tiene que tener un valor en específico. Lo mismo sucede en cantidades. Este 2 y este uno, ¿de qué es? Obviamente nosotros decimos, no, este 2 pertenece a este primer producto y este uno es de este pantalón que está acá. Pero está raro y no es la manera de hacerlo. La forma correcta de hacerlo es esta. Lo separamos. Bien, lo separamos. Obviamente, como ven, en ID pedido tienen el mismo ID. Suponemos entonces que ID pedido no es su clave primaria. ¿Por qué? Saber ya que no pueden existir filas con la misma clave primaria. Entonces nos quedamos tranquilos. Pero ID pedido identifica a qué pedido pertenece las cosas. Esta camisa y este pantalón pertenecen al mismo pedido, ¿cierto? Al pedido con el ID 1, según lo que os indicaba acá. Y esta cantidad de 2 pertenecía a las camisas y este de 1 pertenecía al pantalón. Es decir, se hace de esta manera. No se hace esta queriendo, no sé, ahorrar, diciendo, no, así no tengo que hacer dos registros. Nada más lo coloco todo en uno, es un pedido y ya. No es la manera correcta. La forma correcta es dividirlo, como ven acá, en dos filas. Tenemos que evitar este tipo de errores, este tipo de patrones, a toda costa, ¿ok? Primero porque no tiene sentido y es raro y no es mantenible. Bien, por lo menos viéndolo con este ejemplo, ya uno se da cuenta, no, eso está mal, eso es sencillo de entender. Hasta aquí es sencillo de entender que no debemos hacer esto. Las siguientes formas, la siguiente forma normal, o sea, la forma de diseñar, vamos a verlo mejor, no por la teoría, esto, sino vamos a ver directamente en los datos. ¿Qué es lo que está mal acá? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Por qué esto está mal?
Ya les muestro por qué esto está mal. A ver, voy a agarrar. Primeramente, esta tabla nos dice que son detalles de ventas. Uy, ¿qué pasó? Em, Detalles de ventas. Ok, identificamos que estos son detalles de una venta. Tenemos el ID de la venta, el ID del producto, ok, el nombre del producto, el precio unitario del producto y la cantidad vendida del producto. Ok, vamos a identificar problemas. Según la definición es extraña, por eso no se la quería leer. Hasta para mí es un poco confusa a veces, pero lo primero que nos dice es que debe estar en la primera forma, o sea, no debe estar estas cosas que están acá. Eso ya lo sabemos, es sencillo de entender, ¿cierto? Pero lo otro que nos dice es que, leamos, todas las columnas que no dependen de la clave primaria deben depender completamente de toda la clave primaria. Ok, suena a trabalenguas, pero ¿a qué se refiere? ¿O cómo aplicamos esto? Olvidándonos de esto que acabamos de leer realmente. Primero que todo, cuando dice que todas columnas que no dependen de la clave primaria, una columna, cuando decimos que una columna depende de la clave primaria, o que no depende de la clave primaria, nos referimos a lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la columna ID productos. Se supone que está en el ID de un producto. Les pregunto a ustedes, ¿qué columnas creen que está relacionado con el ID del producto? ¿A qué me refiero? Que está estrechamente relacionado con ID producto. Les doy una mano. Si estamos hablando de ID de un producto, claramente el nombre del producto está relacionado, ¿cierto? Exacto, el nombre está relacionado. Y también de un producto, ¿qué información tenemos? Su precio unitario está relacionado. Bien, hasta aquí bien. Entonces podemos identificar que estas columnas están relacionadas con su clave primaria, que en ese caso la clave primaria sería en la columna ID producto, claro. Si nos damos cuenta, todo lo que está acá habla de producto. ID del producto, nombre del producto, precio unitario del producto. Todo esto encapsulado es producto. Todo esto realmente pertenece a una tabla productos. ¿Ok? Bien. Ahora, como ven, lo que nos queda fuera es ID venta, perdón, y cantidad vendida. Entonces, ¿qué deducimos? Que la columna cantidad vendida no depende de la clave primaria ID producto. O sea, no tiene nada que ver, no es dependiente. O sea, no tiene nada que ver. Pero sí de la ID de la venta. O sea, la cantidad vendida, ID de la venta, lo identificamos fácilmente por sus nombres. Esto va con esto y esto va con esto. Entonces, ok, identificamos eso, pero ahora ¿qué? ¿Cuál es el punto de todo esto que les estoy hablando? Todo raro. El punto es que lo que vamos a hacer ahora, para que ustedes se den cuenta, es realmente dividir en dos partes. Tener una tabla exclusiva para los productos y tener una tabla exclusiva para las ventas o detalles de ventas. Se los muestro de la siguiente forma. A ver, porque puede ser algo confuso. A ver, ¿puedo elegir acá? Ok, voy a elegir esto para que ustedes vean. Imaginen lo siguiente. Vamos con lo más sencillo, que es una tabla productos. Tabla, producto, tabla. ¿Qué tiene la tabla producto? Como nosotros encapsulamos acá, tiene un ID, tiene un nombre y tiene un precio. Ok, hasta aquí todo bien. Esto es algo que nosotros esperaríamos en una tabla productos. Bien, vamos a copiar datos. Digamos, esto para acá, ¿cuánto tenemos? 2 y 3. Nada más tenemos 3 productos. Ok, esto lo voy a hacer manual para que ustedes vean. 001 es laptop,
002 es mouse y 003 es teclado. Es teclado, ok. Y acá nos dice el precio unitario, 1225, 75. Ok, hasta acá no hemos hecho nada nuevo, lo único que hicimos es crear una tabla de productos. Ahora creemos una tabla de ventas para ver qué tal. Vamos a crear ventas. ¿Qué va a tener la tabla de ventas? Ya nosotros lo identificamos. Primeramente identificamos que va a tener estas columnas que están acá, obviamente. Tiene que tener un ID venta, que esta columna va a ser de su clave primaria, y una cantidad vendida. Ajá, pero aquí falta algo. ¿Qué le falta a la tabla de ventas? Porque tenemos el ID de la venta y la cantidad de vendido. ¿Qué es lo que nos falta? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué le falta a la tabla de ventas? ¿Qué columna le falta? ¿O qué información creen ustedes que le falte? A ver. Ujú, exacto. El producto vendido. Claro. Y si nosotros queremos registrar las ventas, ok, necesitamos saber la cantidad de lo que vendimos. La clave primaria porque sabemos que es necesario, lo vimos en la clase anterior, pero también necesitamos saber el producto que vendimos. Y entonces, ¿ustedes creen, o sea, obviamente nosotros no vamos a escribir directamente el producto que vendimos en literal, es decir, laptop, mouse, no, ¿verdad? No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque en la clase anterior vimos que no era lo correcto escribir manualmente. Entonces, exacto, se utiliza una foreign key, una clave foránea. Y además, como tenemos una tabla de productos ya, simplemente tenemos que hacer referencia a cuál producto es al que nos estamos refiriendo. Por ende, si mi venta es 1001 y en mi venta 1001 vendí una laptop y una laptop es P001 y lo vendí, ¿cuánto vendí? Eh, Vendí uno. Pero en esta misma venta, para ver, no, y en esta vendí, no sé, vamos a ponerlo diferente para que nos dé un mouse. Vamos a poner un mouse. Ah, no, hay que escribirlo así. Ok, dos, ya, no importa. No es el caso. Entonces, acá, si notan la diferencia, de esta tabla pasamos a esta tabla. Bien, primeramente, en esta tabla, la anterior, la que teníamos era columnas que no tenían nada que ver con columnas de claves primarias. ID venta no tenía nada que ver con nombre producto y precio unitario, solamente con cantidad vendido. Y nombre producto y precio unitario no tenían nada que ver con ID venta, con esta clave primaria. O sea, estaba todo mezclado. Estaba todo mezclado y estaba todo compuesto. Era raro. Entonces lo que hicimos fue dividirlo en dos partes, ¿ok? Lo dividimos en dos partes, una de tabla de productos y una de tabla de ventas de esta manera. Y además sabemos y nos aseguramos que cada una de estas columnas que están acá dependen o están relacionadas con su clave primaria, o sea, todo tiene relación, ¿ok? No hay nada que no tenga relación como tal. Producto ID está relacionado, sí está relacionado a ID venta porque estamos hablando de ventas, pero producto ID pertenece a producto tabla, la tabla de productos. Y todo lo demás se encuentra relacionado realmente. Bien, entonces, es un error que se debe evitar cuando ustedes vean este tipo de cosas, dividan. Dense cuenta, ok, pero ajá, ¿qué depende de qué cosa? ¿Esto está bien hecho? No, esto debería estar en otra tabla, ¿cierto? Nosotros lo sacamos. Ah, esto y esto depende, cantidad vendido y hay de venta, pero me falta información, el producto, pero yo tengo una tabla de productos, entonces con el ID lo referencio. Y si en algún momento cambia el nombre de un producto o algo así, o algo sucede,
simplemente tengo que editar acá. Sencillo, ¿ok? Sé que es raro al principio, pero es algo que uno interioriza. Realmente se los digo que es algo que uno interioriza, uno se da cuenta cuando algo está mal hecho, y dice, uy, es raro. Y uno ve esto y dice, uy, no, esto no está bien. ¿Ok? De hecho, cuando vamos a diseñar y vamos a hacer relaciones en una base de datos, cuando vayamos a aprender de APIs para tratar de trabajar en más o menos en un proyecto algo más real, para que puedan aprender lo más que puedan. La última manera nos indica, la última forma normal, ok, la tercera, nos indica, nada más por leerlo, ok, debe estar en la segunda forma, o sea, debemos haber dividido, que nada más estuviese relacionado a las columnas con su ID correspondiente, que no haya una mezcla extraña, y nos dice, ninguna columna que no sea parte de la clave primaria debe depender de otra columna que tampoco es parte de la clave primaria. ¿Qué es esto? A ver, es raro, pero vamos a ver. ¿A qué se refiere? Vamos a leer la tabla que tenemos acá. Tenemos ID departamento, nombre de departamento y ubicación. Sabemos que esto es un bloque. Nombre de departamento depende de ID departamento. Ubicación depende de ID departamento. Hasta aquí bien. Pero ID empleado, o sea, nombre de empleado depende de ID empleado. Hasta aquí bien. Pero notan algo raro. Estamos teniendo el ID de los departamentos acá mismo en esta misma tabla y el nombre de departamento y ubicación, o sea, estamos teniendo todos juntos, ¿se dan cuenta? Es algo como lo que vimos acá, si se dan cuenta. Está como todo mezclado, porque el ID de departamento, aquí que dice, ninguna columna que no sea parte de la clave primaria debe depender de otra que tampoco sea parte. Que no es parte de la clave primaria. En este caso, vamos a decir, nuestra clave primaria acá, porque esta es una tabla que se llama empleados, digamos, empleados. La clave primaria acá es esta, que está acá. Bien, y esto que está acá prácticamente está armando un bloque aquí, porque se supone que este ID está dependiendo de acá. O sea, porque se está relacionando, quiero decir. El ID departamento depende de ID empleado. ¿De qué manera? Ustedes se preguntarán de qué manera. Bueno, porque ID departamento está diciendo a cuál departamento pertenece ese empleado como. Okay. Es raro, pero es más o menos por ese lado. Pero a su vez, estas columnas que están acá no están dependiendo de ID empleado, sino que están dependiendo de ID departamento. Pero bien, muy cosa rara, mucha rayar. Al final, ¿qué es lo que podemos deducir de todo esto? Para que no se me confundan de todo eso que dije, porque está raro. Primeramente, no se está cumpliendo esto. La segunda forma no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque acá estamos teniendo esto aquí, estamos teniendo todo acá dentro de una misma tabla. Tenemos un ID y se supone que este ID actúa de clave primaria para nombre de departamento y ubicación, ¿verdad? Este ID se supone que identifica esto que está acá, pero este ID también identifica el departamento del usuario, entonces como que está en dos partes, que no debería ser. La solución a esto, como ya lo habrán pensado, es dividir dos tablas, o sea, una tabla de empleado y una tabla de departamento. Y si recuerdan en la clase anterior, esto de dividirlo es lo mismo que hicimos acá en el ejemplo. No sé si recuerdan. Esto es lo mismo. O sea, yo puedo copiar esto y nosotros ya habíamos aplicado normalización realmente. O sea, esto ya soluciona este problema, porque tenemos todo separado. Tenemos todo separado y cada uno depende de su clave primaria como debe ser. Cada columna depende de su clave primaria. Nombre, departamento, ubicación depende
de ID departamento en su propia tabla, porque ID departamento va a ser, o ID va a ser la clave primaria en esa tabla. Y ID empleado, pues va a seguir siendo la clave primaria en la tabla de empleados. Lo único que vamos a hacer es referenciar. O sea, esto mismo se soluciona con esto mismo que tenemos acá. Bien, como les dije, al principio es raro. Y más cuando trato de explicárselos no técnico, porque a veces hasta yo mismo me enredo, porque les digo que yo no le digo mucho por, no, tengo que aplicar norma 1 y ahora norma 2 y ahora norma 3. No, ya yo lo tengo interiorizado y ustedes también lo van a interiorizar, o sea, va a ser como algo automático. Cuando ustedes lo vean o vean este tipo de cosas, ustedes automáticamente van a decir, esto está mal, esto no está bien. ¿Qué hace nombre por departamento acá y ubicación, que es de departamento acá, y ID departamento acá? O sea, no, esto está raro, esto está mal. O cuando vean algo como esto, se van a alertar, o cuando vean algo como esto, se van a alertar. A medida que ustedes vayan diseñando, claramente hay que tratar de evitar estos patrones. Nosotros vamos a diseñar una base de datos no compleja, pero un poquito grande, para un ejemplo, cuando vayamos a trabajar con las APIs. Y vamos a diseñar, ¿ok? Vamos a diseñar y vamos a ver cómo sería la mejor manera de hacer la base de datos. Lo vamos a diseñar mientras estamos en la clase y la vamos a implementar también, ¿ok? Y a medida que uno lo vaya haciendo, se nos va a hacer más fácil, ¿ok? Por ahora, no quiero que se preocupen mucho por esto, o si lo entendieron o no lo entendieron, o solo entendieron que, si están estos dos aquí, los separo, o separo las tablas, o así. Porque ustedes se van a dar cuenta más claramente cuando estemos por lo menos en su parte diseñando su propia base de datos. Es muy poco probable, pero puede pasar, que ustedes hagan diseños de esta forma. Pero puede pasar, cuando uno es inexperto, puede llegar a pasar, pero es poco probable. Es lógica si se dan cuenta también, o sea, no se ve bien de esta forma. La mejor manera es crear tablas separadas y relacionarlas entre sí, porque esa es la naturaleza y lo interesante de las bases de datos relacionales. Es su esencia. Entonces, ¿por qué vamos a evitar eso tratando de meter todo dentro de una base, dentro de una tabla? Entonces, se normaliza. Y esto es normalizar. Dividirlo, acomodarlo, todo eso. Obviamente, vamos a pasar a lo siguiente, muchachos. Pero mientras lo hago, les voy a comentar algo. Vean, normalizar es importante, dividir las tablas es importante, como ya vimos, es muy útil, ¿verdad? Es útil. Pero hasta cierto punto es exagerado. Tienen que tener cuidado con eso. Hasta cierto punto, normalizar o dividir mucho las tablas se convierte en algo exagerado. Más adelante verán por qué. Porque puede ser que tiene la tabla, oye, aquí no, tan dividida en tantos fragmentos de manera innecesaria, puede ser que sea innecesario, que realmente no había problema si colocaban una columna más dentro de la misma tabla o algo así, que tienen que realizar consultas complejas, ¿ok? Consultas complejas de n más 1, se conoce el caso, n más 1. No sé si algunos de ustedes conoce el n más 1, pero el n más 1 se refiere, muchachos, a un problema de complejidad. Que cuando tú realizas n consultas, o sea, n consultas a la base de datos es pedirle n cantidad de información, por ejemplo, supongamos, una consulta SQL. Cuando tú realizas n consultas o n solicitudes, se le dice consulta, pero digamos n solicitudes a la base de datos, más 1. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres, que digamos que tú tienes la información de una venta, ¿verdad? Y en la venta tienes usuario ID también, porque quieres relacionar esa venta con un usuario, claramente, eso no va a aparecer de la nada. Y digamos que
tienes 10 ventas, ya tienes N ventas, tienes 10 ventas y consultas las 10. Por eso se le dice N. Por cada de esas 10 ventas, tú quieres obtener la información del usuario. O sea, aquí va a estar un ID. Obviamente con un ID tú no vas a hacer nada. ¿Qué es lo que tú se supone que vas a hacer? Tomar el ID e irte a una tabla de usuarios donde se supone que en la tabla de usuarios vas a encontrar información del usuario. Es decir, por cada una de los productos que tú conseguiste, haces una consulta más. Por eso se le conoce N más uno. Más adelante lo van a ver mejor, ¿ok? No es el momento para mencionarse. De hecho, no es el momento para mencionárselo porque ahora vamos a ver SQL y cuando veamos SQL van a ver a qué me refiero con N más uno. ¿Ok? Por ahora es un término, es una... Sí, no sé si se le dice término, pero es un problema, ¿ok? Ya más adelante les comento qué es el N más uno. Mejor, acá. Bien, ahora por fin vamos a ver SQL. SQL les comento que no es complicado. Ya les voy a pasar esta página. Esperen. SQL no es complicado. De hecho, ustedes en 5 o 10 minutos hasta me parece mucho, pueden aprender sentencias SQL de forma básica, o por lo menos las que mayormente ustedes van a utilizar cuando estén programando. Claramente hay cosas más avanzadas en SQL y eso ustedes las van aprendiendo en el tiempo. Pero en sí, lo básico o lo que mayormente van a utilizar cuando empiecen y todo eso, se puede aprender hasta en 5 minutos. Y no es complicado, ya que SQL es declarativo y a lo que me refiero con declarativo es que tú le indicas directamente qué hacer, pero no cómo hacerlo. Ya les voy a mostrar. Tú le dices, oye, quiero información y él te la devuelve. Tú no te preocupas por más nada. Entonces, para poder ver un overview, es decir, una vista general de las sentencias SQL, vamos a utilizar esta página que es muy buena, se llama SQL Vault. Se los voy a pasar. Esta página, de hecho, ustedes la pueden utilizar para estudiar por su cuenta y practicar si necesitan aprender SQL. Esta página la voy a utilizar porque tiene cosas interactivas o tiene tablas con datos y nosotros cuando escribamos la sentencia SQL vamos a ver al momento los resultados. Es decir, es una muy buena página para ustedes practicar SQL, aprender SQL y refrescar. ¿Okay? De hecho, acá tiene todas las lecciones, no vamos a verlas todas, obviamente. Y voy a hacer uso de esta página para poder mostrarles a ustedes cómo escribir SQL. Por eso mismo, porque es interactivo y me va a ser útil. De nada me sirve escribir sentencias SQL, miren, se hace esto así, si no vemos qué está sucediendo, no aprendemos así y no es interesante. Entonces, muchachos, entren a la página SQLBot, está en inglés, pero bueno, yo voy a ir con ustedes y vamos a ir viendo cada uno de los puntos. Ya van a ver que es muy sencillo SQL. Voy a tratar de explicarles cualquier punto, cualquier cuestión y vamos a ir resolviendo ciertas cositas. Vamos a ver si nos da tiempo, después de que veamos lo básico de SQL, vamos a implementar SQL en el proyecto de JS que teníamos, el que dejamos botado, que era de insertar productos. Vamos a ver cómo sería o qué tan complicado, que ya van a ver que no es complicado para nada, meter SQL. De hecho, creo que hasta es mucho más sencillo de la manera que de la forma en que la estábamos haciendo antes. Entonces, una vez que ustedes se encuentren en esta página, acá arriba va a salir Interactive Tutorial, le pueden dar en la primera lección o, si van acá abajo, le dan en este botón que está acá para empezar la primera lección. Bien. Ok, como dije, esta página les ayuda para estudiar, ustedes mismos la pueden utilizar, aunque esté en inglés, lo pueden traducir la página, practiquen inglés muchachos, pero pueden traducir la página e ir viendo y completar.
Acá nos muestra sentencias SQL. Yo se las voy a mostrar de una vez aquí para que ustedes, sí, para mostrárselas. Acá abajo les va a aparecer la tabla y acá a la derecha aparecen ciertas tareas para que tú las hagas. Lo que vamos a hacer o la dinámica que va a hacer es que yo voy a ir con ustedes creando esas sentencias SQL, más que nada, uno, para mostrárselas cómo es y cómo resolver cada uno de estos. De hecho, ustedes se pueden adelantar, si ustedes saben, pueden adelantarse a mí mientras yo estoy hablando. Y si nos quedamos atascados o necesito explicar algo sobre una sentencia o una forma de hacer las cosas, se los voy a explicar. Entonces, esta página me va a servir de herramienta para eso. Bien, muchachos. A ver. Listo. ¿Estamos todos en la página? Ya van a ver que va a estar bueno. Ok. Suponiendo que estamos todos en la página. Vamos a aprender por fin SQL o ver lo importante de SQL. Ya sabemos en clases anteriores que SQL es un lenguaje de consulta que precisamente nos ayuda para realizarle consultas a la base de datos, sea insertar información, borrar información, actualizar información o, de lo que más hacemos, obtener información. ¿Ok? De lo que más hacemos, obtener. Entonces, como les había dicho, es declarativo. De hecho, es muy sencillo porque son palabras en inglés. ¿Cómo nosotros obtenemos información de una tabla? Acá, nosotros se nos ofrece una tabla de películas, como vemos, en esta parte de arriba aparece el nombre. Aunque esté todo en inglés, es una tabla de películas. Tenemos películas de Pixar. El nombre, digo, el título, el director, el año y cuánto dura. Y el ID. Ya nosotros identificamos que estos son columnas, claramente, estas son filas, y el ID es la clave primaria, claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener información de esta tabla? Cuando nosotros queremos consultar información, nosotros utilizamos la palabra clave select, ¿ok? Con la palabra clave select, lo que nosotros haríamos sería indicar cuáles columnas nosotros queremos obtener información de cierta tabla. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con la tabla que se llama movies. Aunque esté en mayúscula, pueden escribirla en minúscula, no hay problema. Entonces, si nosotros queremos obtener una columna en específico, nosotros simplemente colocaríamos el nombre de esa columna como está en la tabla de nuestra base de datos. En este caso, suponiendo que en nuestra base de datos tenemos una tabla que se llama movies, acá tenemos todas las columnas. Si yo quisiera obtener entonces toda la información de la columna título, simplemente tendría que escribir el nombre title, que en este caso así es como se llama en mi tabla, acá, donde está el título, y lo siguiente sería utilizar esta palabra clave from. Luego de escribir la palabra clave from, simplemente indicamos el nombre de la tabla, ¿ok? Movies, punto y coma. Normalmente se le coloca punto y coma, pero acá no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? De hecho, se puede leer al revés. Leámoslo al revés. From, o traducido al español, de la tabla películas, seleccióname la columna título. Ya, o sea, como si fuese inglés mismo. Si lo leemos de acá para acá, vemos que tiene sentido. De la tabla que nosotros les indiquemos, seleccióname o devuélveme las columnas que nosotros le indiquemos. Si nosotros quisiéramos que nos devolviese todas las columnas, utilizaríamos el asterisco. En este caso, la página nos las devuelve todas por defecto, pero no importa. Bien. Otra cosa a notar, si se dan cuenta, es que select y from las estoy colocando en mayúsculas. No es necesario. O sea, ustedes lo colocan en minúsculas y miren, funciona perfectamente igual, pero es estándar y convención, entonces nos vamos a pegar a ello. Además, así diferenciamos lo que es SQL de lo que es escritura
no sé, nombre de tablas o cosas así. Bien, entonces, este es para el título. Si quisiéramos obtener los directores de las películas, como sabemos acá tenemos una columna de director, entonces simplemente colocaremos el nombre de la columna que queremos y ya. También podemos obtener, como les dije, valores de varias columnas al mismo tiempo, simplemente colocando una coma. Por ejemplo, título y director. O año también. ¿Ok? O título y año nada más. Prueben ustedes mismos para que se den cuenta. Si ustedes escriben, van a ver el resultado acá. Ustedes pueden probar, mostrar alguna de estas que están acá. Por ejemplo, intenten mostrar la longitud de las películas. El nombre de la película y cuánto dura. No se preocupen por las mayúsculas de los campos. Escríbanlo todo en minúsculas. Length-minutes. Y el título. Obviamente, si yo lo coloco al revés, por ejemplo, length, minutes, a ver cómo me lo devuelve. Me lo devuelve en el orden que yo se lo estoy pidiendo. Pero esto nada más es visual acá, ¿ok? Bien, sencillo, ¿verdad? Hasta ahora, sencillo, sacando información de columnas. Ahora, para mostrarles más cosas o para que veamos más cosas, denle simplemente a continuar para poder ir a la siguiente lección. Bien, muchas cosas acá. Se las explico. Pero no, se las explico acá abajo en el código y luego subimos acá arriba. Que acá nos está dando una explicación, pero vamos a ver primero en el código. Acá. Hasta ahora aprendimos cómo seleccionar columnas, pero en los selects, en las consultas selects, nosotros podemos agregar ciertas condiciones. Vean las condiciones como filtros. Podemos pedir una película que tenga cierto título, podemos pedir una película que esté en un rango de años, podemos pedir una película que tenga cierto ID en su campo ID, podemos pedir unas películas que hayan sido dirigidas por cierto director y todo eso. Hay muchas condiciones que nosotros podemos utilizar. La manera de nosotros colocar condiciones es utilizando la palabra clave where. ¿Ok? ¿Dónde? En español. Y acá escribiríamos la condición. Bla, 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 bla. Entonces, ¿qué condiciones o cómo se hace? Después del where, nosotros colocamos la condición. Esta página muy buena. Como ven acá nos muestra la estructura. Where, la condición, e incluso podemos utilizar palabras claves como and o or. O sea, como si estuviésemos escribiendo condicionales en lenguajes de programación. Ya van a ver que es muy sencillo. Además, acá vemos que la página nos está mostrando diferentes maneras de hacer condiciones o operadores. Tenemos los que nosotros conocemos, que es igual. En este caso, el igual no se coloca con dos iguales. O sea, esto no se hace, solo se utiliza uno en SQL. Tenemos diferente que, menor igual a que, mayor igual a que, ¿verdad? Lo que tuviésemos en un condicional de programación, de un lenguaje de programación. También tenemos otros operadores que están bien interesantes, de hecho están muy interesantes, vamos a verlo para que ustedes vean. Between and, ¿ok? Acá nos muestra un ejemplo. Between and lo que dice es más que nada para colocar un rango, para decir que es una columna tiene que estar entre cierto rango. Por ejemplo, una columna tiene que estar entre 1.5 y 10.5. O sea, esta columna tiene que estar en 1.5 y 10.5 para que el select me la devuelva. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Por ahora vamos a repasar los operadores. Tenemos not between and, que sería lo mismo, pero negado. El not niega toda la condición. Tendríamos in, que en in nosotros podemos, dentro de paréntesis, indicar exactamente qué tipo de valores esa columna tiene que tener dentro. Es como si indicáramos un array o una lista de valores que yo espero que esa columna tenga para que cumpla la condición.
Y el not in, como ya vimos, el not lo que hace es negar todo. O sea, sería qué valores yo espero que no estén en una columna para que me lo devuelva. Ok, hasta ahora nada más estaba hablando. Vamos a verlo en acción utilizando esto y se van a dar cuenta que es muy intuitivo, realmente. De hecho, ustedes pueden sacarle captura a esto, pero sí pueden sacarle captura a esto o pueden ver esta página por su propia cuenta y sacarle captura a esto y tenerlo como una guía, algo para refrescarse. No hay problema en eso. No esperen memorizarse las cosas. No se la memoricen. Si necesitan tenerlo de referencia, ténganlo de referencia sin problema alguno. No se sientan culpable o algo así. Entonces, por ejemplo, si se nos está pidiendo encontrar una película, ¿verdad? O encontrar una fila, una película, una fila, alguna de estas películas, el cual la columna ID sea igual a 6, ¿verdad? Estamos filtrando por columna ID y tiene que ser igual a 6. Muchachos, esto es tan sencillo como decir que, vean, vamos a leerlo. De la tabla de películas, devuélveme toda la información, todas las columnas, donde la columna ID sea igual a 6. Ya, eso es todo. Y de hecho hay más formas de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, así funciona, pero si yo utilizo in, ¿verdad que in me permitía asignar como una lista de valores permitidos? Obviamente esto no es como que lo correcto, pero si hago esto, perdón, esto, ay, déjame colocarlo acá. In 2. Igual va a funcionar, pero vamos a quedarnos con el ID igual. Lo siguiente, por ejemplo, se nos está pidiendo encontrar las películas que fueron publicadas entre el 2000 y el 2010. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Si vemos acá, tenemos unos operadores de SQL que nos permite hacer eso mismo, buscar entre rangos, entre un rango y otro rango, que es between and. Entonces, nosotros, guiándonos de lo que tenemos acá, de hecho, ustedes lo pueden copiar o lo pueden escribir a mano también. Coloca, quiero que me devuelva todas las películas que estén entre 2000, ya, todas las películas donde la columna año esté entre 2000 y 2010, ¿ok? O 2000, en vez de 2010, 2007. Así, por ejemplo, para que ustedes vean. Si bien es sencillo y se entiende, porque si lo vuelvo a leer, en la tabla de películas devuelve todas las columnas donde en la columna año esté entre 2000 y 2010. Y verificamos estas películas que nos devolvió. En la columna años está entre 2000 y 2010. Sencillo. Ahora, nos dicen que queremos devolver las películas que no están entre 2000 y 2010. Vimos que con la palabra clave not, si anteponemos la palabra clave not, podemos negar la sentencia, ¿verdad? Negar la condición. Entonces, si colocamos not acá, la negamos. Entonces, en vez de que sean entre 2000 y 2010, las que no sean entre 2000 y 2010. Y por último, nos dice, encontrar las primeras 5 películas de Pixar que fueron, eh, ok, encontrar las primeras 5 películas de Pixar y, y su año. A ver, que quiere que encontremos las primeras 5 películas. Eso es lo que nos está pidiendo. Sabemos que las primeras 5 películas son uno, 2, 3, 4, hasta acá. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay varias formas. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? A ver, los leo.
Acá tenemos los operadores. ¿Qué se les ocurre para ver? A ver. Sí, puede ser. También, Daniel, ese también va a funcionar por el ID. Pero son las primeras cinco. Pero también se puede por el ID de una forma. Vamos a probar todas esas formas que ustedes dicen. La primera que dice Mauricio es utilizando el menor que. Vamos a utilizar el menor igual a 5. Entonces, según Mauricio sería where ID sea menor o igual a 5. Y sí, lo hace. Y como dice Daniel, where ID between 1 and 5. Y como dice Samuel, por el ID directamente, por el ID puede ser también con el IN. 1, 2, 3, 4. Ya. ID in 1, 2, 3, 4 y 5. Si ven todas esas maneras, nos dan los mismos resultados. O sea, hay varias formas en las que podemos obtener el mismo resultado. Ustedes ven cuál es la más conveniente para ustedes. Pero como ven, todas funcionan. O sea, así que muy bien ahí, todas funcionan. A ver, llegamos hasta acá y de acá saltamos para acá. Estas son rapiditas. Vamos a ver un poco más. Acá nos habla de las constraints. Las constraints eran restricciones, ¿verdad? A ver, where, ok, aquí nos muestra más condiciones. Diferente que, tal, tal, tal. Todo esto ya lo vimos. In, not in, todo eso. Pero acá lo que nos está explicando es cómo podemos filtrar. Por lo menos los motores de búsqueda de Google, cómo ustedes buscarían una palabra o algo en específico cuando hablamos de texto, por texto. Eh, Cuando trabajamos con texto, hay algo que hay que tener en cuenta que es las mayúsculas y las minúsculas, ¿verdad? Entonces, existen ciertos operadores que son case sensitive, es decir, que toman en cuenta las mayúsculas, las minúsculas, y otras que son case insensitive, es decir, que no toman en cuenta las mayúsculas de las minúsculas. Esto es para cuando nosotros vamos a hacer búsquedas, si se dan cuenta acá en los ejemplos, por literales, es decir, texto. Si se dan cuenta, esto es texto, porque están entre comillas y son literales. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta las minúsculas y las mayúsculas. Bien, hasta acá nada nuevo, por lo menos. Hasta acá esto es igual y esto es igual. Cuando utilizamos el signo igual o diferente que, esto obviamente toma en cuenta las mayúsculas, va a buscar exactamente lo que tú le digas. Es decir, que si colocas una mayúscula o una minúscula, él las va a tener en cuenta en el filtro que tú hagas, en la condición, quiero decir. En el in también, porque tú indicas exactamente lo que tú quieres. Entonces te va a dar exactamente lo que tú quieres. Pero, ¿qué pasa si no quiero que las tenga en cuenta? Para eso existe like. Like es un operador que es case insensitive, es decir, que no toma en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Y sirve mucho para cuando ustedes vayan a realizar búsquedas o vayan a realizar un buscador. Saben que cuando ustedes buscan en Google, o por YouTube, aunque no escriban exactamente lo que ustedes están buscando, parcialmente les da un resultado. Bueno, con un like se logra eso, parcialmente resultados, aunque sean minúsculas o aunque le falte una parte o algo así. De hecho, like se puede complementar con unos caracteres especiales que son el porcentaje y el guión bajo, que ya les voy a mostrar para qué. El porcentaje lo único que indica es que
entre ciertos caracteres puede haber 0 o más caracteres. Es decir, que aunque tú no escribas completamente lo que quieres buscar, SQL te va a devolver los resultados que coincidan hasta cierta parte y, o sea, te va a devolver resultados parciales, quiero decir. O sea, resultados que tengan hasta lo que tú escribas. Y si hay resultados que tienen más de lo que tú escribiste, también te lo va a devolver. Vamos a verlo en práctica mejor, ¿ok? En práctica se entiende mejor que estar leyéndolo acá. Entonces, si nos ponemos en la tabla y nos piden encontrar todas las películas de Toy Story. Utilizamos la palabra clave where, porque where es para crear condiciones, y nos está diciendo que queremos obtener todas las películas que su título sea de Toy Story, o sea, son de Toy Story. Es decir, que en la columna title quiero que sea igual a Toy Story. Bien, pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta, no me lo completa porque hay más películas de Toy Story. Toy Story 1, Toy Story 2 y para ver, creo que Toy Story 3. Entonces acá yo le estoy diciendo Toy Story y esto me va a buscar exactamente Toy Story, que me lo está devolviendo, pero no me está tomando en cuenta las demás películas, Toy Story con el 12 delante y Toy Story con el 3 adelante. Entonces es una búsqueda parcial. Cuando hacemos este tipo de búsqueda, nosotros vamos a utilizar mayormente para este tipo de búsqueda con texto. Ustedes pueden llegar a utilizar like. Trate de no utilizar like o de utilizarlo nada más cuando sea necesario, porque obviamente como es búsqueda parcial, es más costoso a nivel de base de datos. Es más costoso para el servidor eh, ejecutar consultas like. Obviamente porque no toma en cuenta las mayúsculas ni minúsculas y todo eso. Entonces, en vez de un signo igual, vamos a cambiarlo por like, a ver qué sucede. Nada. Hasta ahora nada. Lo único que cambia es que si pongo la T minúscula, ya va. Igualito me lo devuelve. O pongo esto en mayúscula o así, igualito me lo devuelve. Hasta aquí es lo mismo, solo que no toma en cuenta mayúsculas y minúsculas. Lo que podemos hacer es que junto a like podemos utilizar estos caracteres especiales. Mayormente ustedes llegarán a utilizar el signo de por ciento. El signo de por ciento indica que a partir desde este punto pueden existir o tomen en cuenta 0 o más caracteres. Es decir, por ejemplo acá, a partir de este punto yo quiero que SQL me tome en cuenta cualquier resultado que cumpla con esto, es decir, que diga Toy Story, pero que de acá en adelante tenga 0 o más caracteres. Es decir, que si yo coloco esto, me devuelve el resultado. Porque cumple con esto, como ven acá cumple, Toy Story, Toy Story, Toy Story, pero a partir de acá, después de que termine Story, yo le estoy indicando que me tome en cuenta también cualquier texto que esté en la columna título que a partir de acá de Story tenga más caracteres. Acá hay un 2, acá hay un 3. ¿Se entiende? ¿Hasta acá bien? Eh, sí, sí. Hay mejor manera de hacer que el like es lento, pero es como que la forma. Exacto, cualquier carácter. De hecho, si yo pongo uno acá, obviamente no me devuelve nada, pero si yo borro acá, a ver, no me devuelve nada, nada, no hay nada que lo cumpla. A ver, miren, nada más puse una S. No, pero solo uno. No, no, de 0 más caracteres. O sea, mira, aquí puse una S. Mira, a ver, aquí puse una S y lo encerré. ¿Qué es lo que está haciendo? Claro, me va a devolver toda la información que esté de acá para acá. Si hay caracteres, me lo devuelve. Y de acá para acá, si hay caracteres, me lo devuelve.
La única condición es que tenga una S. Este tiene una S, este tiene una S. Si yo borro esto acá, no me devuelve nada porque no existe ninguna película que empiece por S y que adelante de ella eh, tenga caracteres. Pero si lo hago al revés, sí, porque acá hay S y detrás de ella hay texto. Y acá hay S y detrás de ella hay texto. Ok. Entonces, si nosotros queremos ahora buscar todas las películas que fueron dirigidas por John Lasseter, nos indica acá. O sea, por este señor, John Lasseter. A ver, todas las películas dirigidas por él. O entonces tengo que buscar o tengo que filtrar por la columna director, ¿verdad? No por la columna título. Es decir, por la columna director, filtro. Pero vamos a tratar de evitar utilizar like. Vamos a utilizar el literal. Como ven, de todas maneras funciona. Ahora, encontrar todas las películas y el director que no fueron dirigidas por John Lasseter, o sea, lo contrario. O sea, en vez de que fueron dirigidas, las que no fueron dirigidas. Esto lo podemos utilizar acá directamente con un en vez de igual, un diferente, así. O si nosotros utilizamos like, puede ser un not para negarlo. Bien, las dos maneras funcionan, como ven. Esto es programación normal. Y lo último que acá nos indica es encontrar todas las películas que empiecen por WAL. ¿Cómo ustedes lo harían? Nos dice que empiecen por WAL y que en adelante, bueno, lo que tengan, pues. A ver, ¿qué es lo que nos muestra acá? Está WAL I igual G. Entonces, nosotros podemos, por título, where título, eh, título es igual a igual, ya va a escribir, where title igual, así, ¿ven? O que no les hable de este signo que está acá, el guión bajo, si coloco acá, también funciona. Pero el guión bajo lo que indica es que anywhere in a string to match a single character on a line, online. Ok, esto lo que indica es que tiene que hacer match con esto, con un solo carácter. O sea, mientras haga match con esto, él me va a devolver, aunque acá, atrás de igual, haya más texto, no importa, porque él me va a hacer match con esto. ¿Ok? Pero normalmente no se utiliza mucho, yo no lo utilizo, pueden utilizar el porcentaje y ven que funciona normal. Bien. Y para ver, vamos con el siguiente. El siguiente sí vamos un poco más rapidito. Acá lo único que se nos enseña es cómo organizar por ascendente y descendente y cómo limitar los resultados con limit y offset. Las dos cosas que se nos están mostrando. Sé que es como que mucha información, pero no tienen que memorizársela. Como ven, utilizando el select, el from y el where, ya ustedes están listos. Y si en algún momento quieren saber cómo hacer otra cosa, lo pueden investigar o pueden consultar a esta página que está acá. Pero lo único que nos está enseñando acá es cómo ordenar por ascendente y descendente, como ven acá, y cómo limitar los resultados e indicar desde dónde mostrar resultados. ¿A qué me refiero? Así. Aquí, por ejemplo, se nos pide que obtengamos la información de todos los directores alfabéticamente, sin duplicados. ¿Cómo? Primero que todo se nos piden obtener los directores y sabemos que es así.
Ahora quiere que sea alfabéticamente. Podemos utilizar la palabra clave order by, y lo que hacemos es indicarle la columna la cual queremos que utilice para ordenar la tabla. En este caso es director. Bien, ya lo está ordenando. De hecho, si yo coloco descendente, ven que me lo voltea, por defecto es ascendente. Pero nos está diciendo que queremos que no haya duplicados, y como vemos acá está Andrew, Brand, Andrew, John. Existe una palabra clave en SQL para evitar los duplicados precisamente, que se llama distinct. Y viste, o sea, lo que hace es eliminando los duplicados y nada más nos devuelve los valores de una manera única. Por si en algún momento lo necesitan y les devuelve repetidos, ustedes utilizan esto, distinct, y ya, les sirve. ¿Pero qué? Acá se nos pide listar las últimas 4 películas de Pixar que fueron publicadas, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esto que tenemos y vamos a escribirlo desde cero. Queremos las últimas 4 películas que fueron publicadas en base a su año. Primero, o lo primero que deberíamos de hacer es organizar por su año. Es decir, seleccionar todas las películas, select todas from movies, y organizarlo por su año, utilizando la palabra clave order by, indicándole la columna año. Bien, pero queremos son las últimas, o sea, las 4 últimas, es decir, estas que están acá. Pero esto nos lo está ordenando de manera descendente. Lo que podemos hacer es una combinación de sentencias, de palabras clave, es decir, le decimos que nos ordene, a ver, descendente. Entonces, ahora acá tenemos ordenadas por las últimas, 2013, 12, 11 y 10. Pero ahora nada más quiero estas 4 que están acá. Ustedes podrían pensar, o se puede hacer, que indicando el ID manualmente podemos obtener las últimas 4, y es verdad, podemos obtener las últimas 4. Podríamos utilizar algo así como un where ID y un nil, y aquí indicar. Pero obviamente ustedes no van a estar viendo o no van a saber el ID constantemente o la información constantemente de la tabla. Ustedes van a estar escribiendo sentencias y no van a saber. Entonces, para nosotros obtener nada más 4 resultados, utilizamos la palabra limit para limitar esos resultados y le decimos el número de resultados que queremos. Ya. Si quieren 6, le dicen 6, 10, 20, nada más devuélveme 7 o 8, así. Con limit, ustedes limitan cuánto quiere que les devuelva. Y bien, ahí está bien. Y por ejemplo, acá ahora nos dice que listemos las primeras 5 películas ordenadas alfabéticamente. Entonces vamos a borrar esto y vamos a ordenar order by, pero alfabéticamente por su nombre. Ahí. Bien, pero ahora nos está pidiendo las 5 películas. Ya esto está ordenado por su título. Entonces utilizamos de nuevo la palabra clave limit para limitar los resultados, en este caso para 5. Y por último, lo que nos dice acá es que quiere que mostremos las siguientes 5. Es decir, a partir de acá, de Buscando a Nemo, la película está Buscando a Nemo, quiero que me muestres las siguientes 5. ¿Cómo? Existe una palabra clave que se llama offset, que trabaja, juro porque sí, cuando vayan a utilizar offset, tienen que utilizarla junto a limit, porque no funciona sola. Y offset lo que indica, o lo que te va a indicar, es a partir de dónde, o sea, a partir de qué
posición de registro empezar. Vean, aunque aquí diga ID 9, ID 11, ID 7, 3 y 5, realmente en limit solo le estamos diciendo los primeros 5 registros. Y en offset le vamos a decir los también número de registros, o sea, no lo va a tener en cuenta por el ID, porque no funciona así, sino por el orden en registro. Entonces, si yo le digo que empiece desde el quinto registro, me muestra esto. Me muestra Monster Universe, pero vamos a borrarlo acá para que ustedes vean. Miren, estábamos aquí en Buscando a Nemo porque teníamos el límite 5. Y cuando yo coloqué el offset, le indiqué que quiero que empiece a mostrarme los resultados desde el quinto registro, ¿verdad? Desde el quinto registro en vez de desde el primero. Entonces me empezó a mostrar los resultados desde acá, como si este fuera el 0, y me mostró los 5 siguientes, o sea, lo demás. Lo demás que venía de acá en adelante me lo mostró. O sea, con el offset, en pocas palabras, ustedes indican de qué registro, desde qué posición de registro, desde qué punto eh, empezar a devolverles información. Bien, hasta ahora eso es lo que vamos a ver sobre consultas. Con esto es suficiente sobre consultas. Hasta ahora con eso nos basta. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es cómo, muy rápido, cómo insertar, actualizar, borrar en tablas. Eso se ve en un momento, de hecho es más corto que esto que estábamos viendo. Ustedes abran esta parte del tutorial interactivo y vayan a la lección número 3. Acá. Y vamos de una vez acá porque es muy sencillo. Ya van a ver. En esta parte de abajo, para poder escribir. Bien. Bien. Entonces, acá lo que se nos pide es agregar Toy Story 4 a la tabla películas. Para uno poder agregar información con SQL, la sentencia es sencilla. Lo único que nosotros tenemos que escribir es insert, en mayúscula, insert into, y escribimos el nombre de la tabla en donde vamos a ingresar la información. En este caso es la tabla películas, movies. Luego, después de esto, como aparece acá, lo que vamos a hacer es abrir paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a ingresar cuáles columnas, o sea, valores de qué columnas vamos a ingresar. En este caso, dice que no, lo único que nos dice es el nombre de Toy Story 4 y los demás datos no los podemos inventar. Es decir, que vamos a pasar ID, vamos a pasar título, director, año y length, minutos. Acá lo que estamos haciendo es indicar las columnas a las cuales vamos a insertar valores. Si yo quito esta así, estaría diciendo que nada más voy a pasar valores a ID, título y director, pero en este caso le voy a pasar a todos. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la palabra clave values y entre paréntesis pasar en orden de columna que hayamos colocado acá, los valores. Por ejemplo, en ID 4, en película Toy Story 4, el director colocan lo que ustedes quieran, por lo menos César Villarroel. El año, el que ustedes quieran, 2016, no sé cuándo salió, y la duración en minutos. Y ya. Una vez hayan colocado esto, le dan al botón Run Query, y esto lo que va a hacer es insertar, o debería insertar en la tabla de películas, un nuevo registro. Para ver, a ver, punto y coma. Insert into movies, valores, a ver, ID, título, director,
Año y minutos. Insert into movies. ¿Y qué me dice? Agrega una nueva película. Utilizar cualquier director. A ver, déjenme colocarlo. Insert into movies. Pa. Incomplete SQL. Insert. No me está tomando en cuenta esto. Ya. El nombre de la tabla, la columna y los valores. Aquí está. El nombre de la tabla. Déjame escribirla de nuevo para probar. Ya va. Reset. Ya va. Por lo menos voy a pasar nada más el ID. Y el valor. No sé por qué me dice incompleto en SQL. Values, insert into. Ya va. Va. Ok. Sí estaba bien. Lo que pasa es que me estaba dando error esto, pero no me lo estaba mostrando bien porque le estaba agregando la columna ID. Parece que la columna ID acá es autoincremental, o sea, se agrega sola. Es decir, colocamos lo mismo que colocamos hace un rato, pero la columna ID no la vamos a colocar porque está diseñado para que automáticamente agregue el ID. Entonces, si quitamos el ID, agregamos el título, agregamos el director, o sea, lo mismo que colocamos, pero sin el ID, date, minutes, y los valores, que era Toy Story 4, eh, listo, aquí se agrega. Aunque lo puse mal porque está pegada. Pero sí, esta es la sentencia sencilla. Me estaba dando error, lo que pasa es que no me lo estaba mostrando bien porque estaba agregando el ID. Pero ok, no importa. Ustedes colocan acá las columnas y acá colocan el valor que le van a dar a las columnas. ¿Y en un gestor de base de datos pasa lo mismo? Sí, porque normalmente tú configuras que cierta columna vaya a ser clave primaria, por lo general ID, y tú cuando indicas eso, normalmente indicas que sea autoincremental, es decir, que normalmente se incremente. Por lo tanto, tú te preocupas de pasarle información del ID, tú solo te preocupas de pasarle las demás columnas y el sistema de gestión de base de datos es inteligente y él sabe que tiene que agregar la columna ID por su propia cuenta. Bien, ahora, yo creo que lo puedo hacer aquí mismo, pero sí, si le dan acá a la siguiente lección, es para actualizar. De hecho, aquí lo podríamos hacer, pero le voy a dar a la siguiente lección. Pero me voy a quedar en esta nada más. Y vemos actualizar y borrar. Y ya. Rapidito. ¿Cómo se actualiza? Acá está la estructura para que ustedes lo vean. Sí, puedes indicar valores por defecto. Si ustedes quieren actualizar una columna, ustedes utilizan la palabra clave update, como le indica acá, y colocan el nombre de la tabla. Por ejemplo, películas, es la que está acá. Una vez coloquen eso, acá utilizan la palabra clave set, y acá van a hacer algo tipo clave valor, donde van a indicar el valor que va a tener ahora cada columna, y luego agregan una condición. Esa condición va a indicarle a cuál de todas estas filas le va a cambiar o le va a actualizar el valor. Porque si no le indicas, le estás diciendo que actualice a todas. Por ejemplo, vamos a hacerlo sin esto. Vamos a decirle que update movies, la palabra clave set, y por columna, por lo menos. Título, name. A ver, sí, por comas, se separa por comas.
director, Mauricio, año, pongan lo que ustedes quieran, cualquier valor, y esto sin esto, para ver qué pasa. Entonces, para ver qué pasa, voy a correr la query. Ok, ¿qué pasó? Déjenme hacer un select rápido, select, para ver qué es lo que pasó. Vean, ven lo que pasó. Primero, eh, parece que el tiempo de cada película o de las películas permaneció igual, pero lo que pasó es que como no colocamos un where, el sistema de gestión de base de datos supuso que ustedes querían agregarle esta actualización a todas las tablas. Ahora imaginen que ustedes hacen esto sin un where en una tabla con 10.000 datos, por ejemplo. Entonces es importante que ustedes indiquen el where. Por ejemplo, le voy a cambiar el nombre a Nemo a Wally. Es importante que ustedes indiquen el where y normalmente se utiliza un valor que sea único y ya sabemos que un valor que sea único para identificar la de primaria. Es decir, where id sea igual a 1, por ejemplo. Póngale el que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, si hacemos un select, vemos que nos actualizan nada más el que nosotros le indicamos. Lo mismo sucede, esto mismo sucede con la sentencia delete. ¿Ok? La sentencia delete es delete from y agregas la tabla. Nada más el nombre, por ejemplo, movies. No le voy a ejecutar, porque si lo ejecutas, te va a borrar todo lo que está acá. Todo, porque no le colocas un where. Entonces es mucho más peligroso hacer sentencias delete si no hay un where, porque puedes eliminar 10.000 registros de una tabla o de una base de datos sin darte cuenta. Entonces siempre tienen que colocar el where para indicar exactamente cuál registro en la base de datos vas a eliminar. Por ejemplo, voy a eliminar el registro que tenga el ID 1, que es Wally. Si lo corro, para ver y muestro todo, debería estar eliminado. ¿Ven? Ahora, si hago eso, pero sin esto, vean lo que pasa. No me muestra nada, no hay nada, está todo eliminado. Esto es problemático en una base de datos con 10.000, imaginen 10.000 datos de la empresa. Si ustedes hacen un delete, acá lo estoy escribiendo en minúsculas, pero lo correcto es que esté en mayúsculas. Si ustedes hacen un delete, así se llevan toda la base de datos. Entonces tienen que estar muy pendientes a la hora de hacer eso. Ahora, vamos a ver cómo podemos crear una tabla, que es sencillo también. No, acá no hay control Z. Si no tienes backup de la tabla, perdiste. Si no tienes backup, perdiste. Vean acá y vamos a la lección 16. Yo les quería mostrar cómo era el SQL en el código, pero vamos a hacer algo mejor. Pero se los digo al final, cuando terminemos la clase. Vamos a hacer algo mucho mejor que mostrárselo aquí. Bien. Okay, aquí nos está mostrando sobre tipos de datos y eso. Obviamente, un tipo de datos. Dependiendo de la base de datos, del sistema de base de datos, hay ciertos tipos de datos que no están en otro. Por ejemplo, en SQLite no existe el tipo de dato Boolean, pero en SQL sí existe el tipo de dato Boolean. Entonces, es algo a tener en cuenta. Entonces, no nos interesa eso por ahora. Lo importante, lo más sencillo, les voy a mostrar la forma más sencilla de crear una tabla, que es esta misma que está acá. Cuando crean una tabla, ustedes pueden indicar si un campo no es nulo, indicar claves foráneas, es decir, las relaciones,
indicar que un campo es único, que no debe haber duplicados y eso. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a crear una base de datos más formal, porque por lo menos esta que habíamos hecho de los productos no es para nada formal, es muy pequeña y no podemos ver todo. Entonces, la forma más sencilla de crear una tabla es esto mismo que está acá. Y le vamos a escribirlo manual. Nada más es create table y el nombre de la película, el nombre de la tabla, quiero decir, colóquenle cualquier nombre, por ejemplo, eh, corredores, por ejemplo, coloquen lo que ustedes quieran. Y adentro colocaría lo que viene siendo los campos, las relaciones y todo eso. Como ven, normalmente colocamos la clave primaria como ID y el ID es de tipo entero, integer, con esto indicamos el tipo. Y lo otro es que el ID, como es nuestra clave primaria, para nosotros indicarle a nuestro sistema de gestión de base de datos que un campo es la clave primaria, utilizamos primary key. Creo que por defecto, al nosotros indicar primary key, ya lo vuelve autoincrementable. Es decir, que cada vez que agreguemos un valor, se autoincrementa. Les debo esa, tendría que volverlo a buscar si en SQLite funciona así, pero de todas formas, si ustedes quieren hacer algo autoincrementable, utilizan autoincrement. Creo que era así, o no, no recuerdo. Bueno, creo que no me la está tomando esta página, pero ajá, es algo así, autoincrement, y eso es autoincrementable. Coma, y colocan los demás campos. Ahora, les dejo a ustedes que coloquen los demás campos de la tabla que ustedes hayan decidido crear, de lo que sea. Unos 3 campos y eso. Por ejemplo, si es algo de una persona, coloquen, no sé, lo que ustedes quieran, nombre y el tipo de dato texto, por ejemplo. Y ya. Lo demás de que si es único, si no es único, no nos interesa por ahora. Eso lo vamos a ver después. Se los explico luego. El apellido, que va a ser de tipo texto, no sé, la cédula, que va a ser texto porque no tiene sentido que sea numérico, eh, de birth, el año de nacimiento, que sea tipo date, y así. Entonces, creen su tabla, o sea, gestionenla, y luego corran la query. Bien, entonces, corrimos la query. Ahora, ¿cómo hacemos para ver si la tabla realmente se creó? Si le damos a reset acá y corremos la query, no search, eh, corredores Fórmula 1. Colocan el nombre de su tabla para ver. Bueno, no me aparece nada porque no le agregué información. Digamos, persona, en query, y busco persona. No hay información. Table database, porque nada más me está mostrando esta tabla. Pero déjenme crear una que se llame database, database. ¿Cómo lo estoy creando, pues? Database, crear. Lo que pasa es que acá no se ve bien. Pero bueno, ajá. De esta manera es que nosotros creamos la tabla. Lo que pasa es que acá, como nos está pidiendo algo en específico, no nos está dejando contemplar, o por lo menos a mí no me está dejando contemplar la tabla que nosotros estamos creando. De todas maneras, no se preocupen por eso. No, no, no lo deja contemplar. Ustedes tienen descargado DB Browser, esto, que yo les había dicho que lo descargara.
Bueno, nos quedan unos minuticos para que vean que realmente funciona esto. Bueno, esto yo lo puse ahí, Samuel, pero lo vamos a empezar a utilizar en la otra clase, las demás clases de ahora en adelante, porque vamos a trabajar mucho con la base de datos. No pesa mucho, pero para que ustedes se den cuenta que realmente se crea, voy a crear una base de datos rapidito. Prueba. Le voy a dar en New, acá en New Database y prueba. Ok, bien, cancelar. Claro, lo que pasa es que... Ok, ahora, acá está la pestaña de Execute SQL. O sea, acá nosotros podemos ejecutar sentencias SQL. A ver, voy a escribir esto de persona. Entonces, si yo escribo acá, si ustedes quieren copien su sentencia SQL, si yo escribo acá la sentencia SQL y le doy acá, según lo que me dice acá es que funcionó sin errores. Entonces, si yo me vengo a la pestaña de Database Structure, ven que acá efectivamente se creó, si le doy clic derecho y Modify Table, se creó la base de datos que yo hice. Y acá me aparece la sentencia SQL para yo crearla. ¿Ven? Pero es la misma, solo que aquí lo formulan de una manera diferente, pero es lo mismo que yo hice acá. Entonces sí se crea. Bueno, existen más sentencias SQL, como los inner joins, cómo editar una tabla a punta de SQL y eso, pero los inner joins son otra forma de nosotros obtener información, ¿ok? Con los select, otra forma de nosotros obtener información que son importantes, pero eso los vamos a ver cuando los vayamos a utilizar, es decir, cuando estemos en una sentencia SQL como tal. Y por ahora, con esto es suficiente. Si ustedes necesitan consultar algún tipo de información, por ejemplo, si necesitan saber cómo borrar una tabla, cómo editar una tabla, en esta guía que yo les estoy diciendo, por ejemplo, por lo menos cómo borrar una tabla, aquí te muestra el código de cómo borrar una tabla. O cómo editar una tabla y te muestra cómo editar una tabla o borrar una columna y todo eso. Entonces, este recurso se los dejo a ustedes ahí para después. Bien, yo les iba a enseñar cómo mostrar o cómo utilizar código directamente, o sea, SQL en el código, o sea, cambiar todo esto por código, pero no dio tiempo, no le dimos mucho más tiempo a aprender a utilizar SQL por encima. Como vieron, fue sencillo, nada complicado. Entonces, vamos a tratar de utilizar SQL un poco más de ahora en adelante. Luego vamos a migrar ese SQL a otro tipo de herramienta que se llama ORM. Luego se los voy a explicar. Pero vamos a utilizar una parte de SQL más que nada para mostrarles cómo sería utilizar SQL para esto, ¿verdad? Pero la próxima clase, que va a ser el jueves, vamos a aprender APIs. Es muy importante ese tema de APIs porque es el que normalmente ustedes van a utilizar. Normalmente ustedes no van a crear un server-side rendering con EJS o algo así. Si ustedes van a trabajar o van a crear o van a trabajar en un equipo donde va a haber un frontend, por ejemplo en React, Angular o en cualquier otra cosa, y van a tener una parte de backend, normalmente ustedes van a crear una API que luego les explicaré qué es, que nada más va a ser como crear las rutas para que desde el frontend, desde la parte visual, se consuma. Bien, entonces todo esto que estuvimos haciendo así, lo vamos a modificar. Vamos a aprender primero cómo diseñar una buena base de datos, para el ejemplo a lo largo del uso de la API. Vamos a ver cómo organizar correctamente las carpetas, porque vean que teníamos todo directamente en una carpeta.
Vamos a aprender cuáles son los estándares para organizarlas, o sea, en qué carpetas, qué cosas van y qué cosas no. Vamos a utilizar los métodos HTTP, put, delete, create, sí, post, put, delete y get, los que nos faltó utilizar. Y vamos a crear una aplicación, sí, un backend lo más completo posible. Vamos a ver si utilizamos el TSQL, vamos a ver si al final desplegamos, vamos a ver si colocamos autenticaciones para login de usuarios y todo eso, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en la otra clase. En la otra clase vamos a empezar esta sucesión de clases del tema de API. Les digo que este tema es muy importante. Normalmente lo que más les va a interesar de todo esto que les voy a enseñar es cómo crear APIs. Entonces, de ahí es donde más tienen que prestar atención, porque APIs es lo que mayormente ustedes van a desarrollar. Si no aprenden a crear APIs, o sea, están quedándose atrás. Literalmente están quedando atrás. Entonces, en la siguiente clase vamos a aprender cómo son las APIs y vamos a ver cuáles son las maneras correctas de organizar nuestros archivos y de desarrollar. No vamos a estar desorganizados, vamos a tratar de hacer un proyecto más formal de principio a fin y al final del curso, al final de semana, vamos a aprender cómo desplegarlo y cómo poder consumir el backend en la nube, o sea, en la web. Entonces, nos vemos en la otra clase. Cualquier duda, cualquier cuestión, ustedes pueden escribir. Tienen la página ahí para practicar. Recuerden el formulario de asistencia. Y bueno, cualquier cosa pueden escribir y decirnos por el grupo, muchachos. Nos vemos el jueves porque esa clase es muy importante.